Canal 9 Bio Televisión presenta Lo que está en juego podcast. ¿Qué tal y cómo está? Bienvenida, bienvenido a Lo que está en juego, programa a través de Canal 9 en Bio Televisión y a través de nuestras plataformas en YouTube y por supuesto nos busca en Spotify como Lo que está en juego podcast. Ahí active la campanita para que comience a seguirnos y estar atentos a todo el diálogo político, análisis de este interesante año electoral. Vamos a partir presentando a quienes me acompañan, ustedes ya los conocen. Yo los presento porque me tocó este rol, pero cada uno de nosotros somos parte activa de este programa. Francisco Gatica, ¿cómo está? Yo voy a presentarlo bien. En algún momento me voy a aprender los cargos. En algún momento, director del Departamento de Economía y Finanzas de la Universidad del Bio. Hola, muchas gracias. También está con nosotros Lucas Serrano, quien es académico de la Universidad San Sebastián y director de Asuntos Públicos de Observa Bio. Lucas, ¿cómo estás? Siempre un gusto estar acá. Y finalmente, y no por eso menos importante, la otra mujer, porque esto es paritario de masa. Uy, sí, muy bien, sí. Muy bien. Me encanta. Leslie Briceño, académica de la Universidad del Desarrollo. ¿Cómo estás, Leslie? Muy bien, muchas gracias. Sí, pues de nuevo acá. Sí, agradecer también los comentarios que nos han hecho llegar. La verdad es que esta es una propuesta nueva y estamos muy contentos también porque nos escuchan y nos vean, porque estamos en video podcast además. Bueno. Vamos a ir a lo importante, a lo que está en juego. ¿Qué está en juego? Ya estuvo en juego aparentemente la primaria de Chile Vamos y nos va a haber primaria, y lo digo hoy que estamos a 23 de abril y no sé si va a pasar algo diferente de aquí al 30 cuando se tienen que inscribir las primarias o no. Llama la atención el desorden al interior de un partido que tiene una candidata presidencial hace más de un año. Todo 2024, Evelyn Matei estuvo arriba en las encuestas y tuvo una semana pasada muy compleja. Vamos a analizar también sus dichos respecto de la dictadura. Pero lo último que se ha conocido es que no hay primarias y ahí abre la conversación de inmediato. ¿Es algo mucho más profundo o simplemente es un ordenamiento previo a lo que ya va a ser la campaña presidencial, creen ustedes? Es algo mucho más profundo. No, esto es... ¿Para qué pregunto eso? Claro. Es que esto es finalmente ya la gota que rebalsa el vaso con respecto a Chile Vamos. Chile Vamos que viene muy incómodo en los últimos años con el crecimiento del Partido Republicano y las fuerzas que están a su derecha, un Chile Vamos que aun cuando el contexto se le da favorable o el gobierno también, al ser contrario, siempre ser oposición es relativamente más sencillo, no han podido encontrar su fuerza, no han podido dar un batatazo. Evelyn Matei está de candidata presidencial, yo diría que incluso desde que inició este ciclo presidencial para atrás, instalada precisamente por su rol de alcaldesa, instalada posteriormente después del funeral de Sebastián Piñera, pero no digamos que ellos hoy día hicieron la posibilidad o el manejo político para instalarse bien en este proceso de primaria, y por eso el papelón, porque esto es un papelón. O sea, Chaguán renunció, ya se había anunciado la primaria con bombo de platillo, después el Matei dice que no va a haber primaria, y también es un papelón porque aun cuando yo no creo que no va a ser así, después del pacto electoral que hicieron el Partido Republicano, el Social Cristiano y el Partido Nacional Libertario, podrían ellos tirar una primaria tranquilamente entre KS y Kaiser y dejar totalmente fuera de toda jugada a Chile Vamos en un rol totalmente secundario, que es lo que está pasando hoy día. O sea, hoy día la oposición, Chile Vamos parece tener un rol secundario o incluso terciario, y la derecha, y digo la derecha entendida como Chile Vamos, parece estar muy desarticulada. Sí, porque además también no es que las primarias hayan aparecido así hace una semana. Claro. O sea, hay un calendario electoral publicado. Teníamos súper claro que el 2025 son elecciones presidenciales, además con primarias que tenían fechas de inscripción y cuándo van a ser, que es el último domingo de junio, no me acuerdo el día exacto, si es 27, 28 de junio, pero además también... Las primarias del 29. 29, eso sí. 29 de junio. Los días... Ahí está, 29 de junio, pero además también nos encontramos con que es un fenómeno que aparece, estuvimos todo el verano especulando qué es lo que iba a pasar en el oficialismo, pero resulta de que el que tiene desordenada la cosa, que era relativamente claro, es la oposición y específicamente Chile Vamos. ¿Cuánto costó que Evópoli la nominara como candidata? Desde Evópoli dicen, no, lo que pasa es que como nos demoramos en las elecciones internas, que el Consejo no se ha podido reunir para hacer la proclamación de Evelyn Matei,
pero aún así pareciera que fue un poco forzada esta proclamación. No hay claridad cuál es, cómo se va a constituir su comando, y yo creo que la portada de ayer de la segunda lo dice todo. O sea, ¿dónde está el piloto finalmente? O siendo un juego con la película de hace ya hartos años atrás, pero pareciera ser que es muy buena la película, pero pareciera ser que Chile Vamos está bastante sin rumbo. Bueno, que fue una muy mala semana para la candidata Matei. Claramente las declaraciones que hizo sobre golpe de Estado reactivó un poco esa izquierda que estaba dormida, dio temas justamente para declaraciones. Por otro lado, lo que hizo en el Estadio Nacional, por ejemplo, con el tema de las cámaras. Bueno, y ahora esta invitación que hizo a Checho Irane para ser candidato, ya pone la guinda a la torta. Entonces, al parecer, le falta un comando, le falta un marco, un esquema, un modelo de campaña, y eso se está pasando a la cuenta. Ella es candidata hace mucho tiempo. Probablemente, como surge como precandidata o como candidata, el tema. Ella surge casi de manera única. Y eso levanta resquemores, ya sea en Evópolis, ya sea el mismo Renovación Nacional, en otros partidos de la derecha. Por lo tanto, es un pecado de origen de su candidatura. Y ya está pasando la cuenta los desgastes y el no tener un comando que le permita ayudar en este tema. Sí, yo pienso un poco en las primarias y veo algunos nombres, Luciano Cruzcoque, Francisco Chaguán y Rodolfo Carter, y uno dice, ¿realmente era una primaria competitiva? No, de ningún punto de vista. Y lo otro es lo que ha generado también, siempre hablamos que ponemos nosotros las encuestas, como no le ponemos todo el foco, pero efectivamente si nos apegamos a encuestas como la Academ, está bajando las encuestas, o sea, algo está pasando con esta candidatura. Ahora yo quiero plantear todo lo relacionado con la dictadura, pero desde la mirada de lo que está en juego. Lo que hacemos en este podcast, que es analizar mucho más profundamente algo que me parece que es más preocupante, que es el negacionismo. 2025, el negacionismo en Chile es brutal. Sí, o sea, la verdad, tener que volver a algo que es una discusión que uno esperaba que ya hubiera quedado zanjada en algunos temas. Recordemos que el presidente Piñera habló de los cómplices pasivos para la conmemoración de los 40 años del golpe. También hay que recordar la declaración que hizo en ese mismo contexto Evópolis, asociado a la defensa de la democracia hoy y siempre, y además también haciendo un llamado a los otros partidos de Chile Vamos para eliminar la idea de que era inevitable el golpe. Dentro de sus declaraciones de principio, Evópolis fue mucho más allá en su momento de lo que habían hecho otros partidos, y no solamente es su compromiso con la democracia, sino que además la defensa de los derechos humanos por sobre todo. Y yo creo que volver a esa discusión ha sido un retroceso, o sea, volver a señalar, o sea, cosas. Uno no solamente escuchaba lo que señala Evelyn Matei en esta entrevista que da Radio Agricultura, sino que además cuando escucha los comentarios de otras personas, uno dice, bueno, si en realidad era inevitable que muriera gente. O sea, ¿cómo podemos estar diciendo eso? Especialmente cuando la mayor cantidad de violaciones a los derechos humanos se dio durante el año 73 y el año 74 en nuestro país. Eso no quiere decir que minimicemos lo que pasó después, pero muertes que han sido emblemáticas. El general Prats, Víctor Jara. Leí un tuit de Marco Enrique Jominami. Él decía así, él decía Allen Crepaz, era súper inevitable que le quebraran las manos a Víctor Jara y que después lo acribillaran. Estamos hablando de, ¿ese es un enemigo del Estado? Un músico, un cantante, un general que además recordemos que las operaciones que desarrolla la dictadura militar, no solamente en territorio nacional, sino que con otros países, el atentado de Carlos Prats, por ejemplo, y posteriormente el atentado de Bernardo Leighton, y la muerte de Orlando Letelier en el año 76 en Estados Unidos. Porque la verdad, sí, hay yo comparto con lo que señalas tú, o sea, hay una especie de negacionismo a algo que ya debería de estar zanjado en nuestra historia. Sí. Claro, yo creo que, bueno, uno siempre está la hipótesis de que este fue un lamentable error, ¿vale?, la candidata, pero también está el escenario de que ella está haciéndole guiños a la derecha más dura, ¿vale? Y la derecha más dura es negacionista, querámoslo o no. Por lo tanto, claro, uno puede decir, mira, tú lapsus, o sea, algo sucedió, pero también haya estado constantemente instalando temas para acercarse a esta derecha de casi Kaiser y tratar de consolidar su posición como candidata única de consenso. Por lo tanto, yo creo que es muy lamentable y generó un contraefecto de muchos actores que fueron firmes en su declaración condenando los dichos. Entonces,
yo creo que fue un traspié grande. Ahora, bueno, primero, un paréntesis. Es cierto que la primaria no parecía ser tan competitiva, es verdad. Sí. Pero, por lo menos, Chaguán es campañero, Cruzco que tiene buena llegada a las cámaras, Carter hubiera tirado un par de frases para el bronce y hubiese sido, aunque hubiese sido un invento, hubiese sido mejor que no tener primaria. Aunque no hubiese sido muy competitivo, también era para mostrar qué tan aceitada está Matei, porque una cosa es liderar las encuestas por tanto tiempo, pero otra cosa es capitalizar tu liderazgo, y eso es lo que le faltó. Ahora, con respecto al otro tema, yo estoy bien de acuerdo con el concepto de Francisco, en el sentido de que hay que entender que y yo no llamaría a decir solamente la extrema derecha, muchas personas desde la derecha consideran que el golpe de Estado era algo inevitable. Era algo inevitable y justificable en ese sentido por su inevitabilidad. Y es cierto que cuando uno estudia esa época, uno ve que entre Chile, entre el 70, y esto yo siempre lo digo, entre el 70 y el 73 salió todo mal. Por ese motivo, de hecho, uno lee, uno de mis referentes, la memoria de Patricio Elwin de esa misma época, y uno lee a un hombre triste, porque trata de hacer todo para evitar que llegue a la situación. Está hablando tu corazón, Lucas Serrano. Sí, aquí lo pero por eso es que hablaba con un lado, hablaba con el otro, y no se podían poner de acuerdo sabiendo la bomba de tiempo con la que estaban jugando. Y obviamente hablando con el diario El Lunes, o sea, hablando desde los mes 25, es re fácil hacer juzgar o plantear qué era lo correcto o lo incorrecto, sobre todo en un contexto internacional de presión política izquierda-derecha, pero sin embargo creo que Evelyn Matei aquí comete un error comunicacional en el sentido de que había tratado de distanciarse siempre de la derecha más dura. Sí. Y por lo mismo también salió a desdecirse. Claro. Pero, ella sí, pero ojo, también durante la proclamación de Evelyn Matei por parte de la UDI y Renovación Nacional, ambos partidos hicieron guiños al pinochetismo. Sí, claro. Acuérdense que cuando Evelyn Matei, no recuerdo en cuál de las dos proclamaciones, ella señala que hace un guiño a Pinochet y dice que hace una referencia finalmente a algunas cosas admirables del gobierno militar. Y ahí ya... Y gobierno militar. Exacto. Por eso dije... No se negó. Claro. Entonces, finalmente también ella comete, habían ciertos guiños anteriores. Ella comete el error en una constante donde le hace guiños de ojo a la derecha dura y se desperfila. Se perfila como candidata, porque supone que es una candidata de derecha más de centro. Y esa ha sido... ¿Le conviene eso? Es que ese es el tema. Este es el tema. Si uno ¿Y será eso también? Porque siempre hemos considerado la figura de Matei. Es cierto que no es necesariamente la más ultraconservadora, pero sí es una figura pura de derecha. Sí, por supuesto. De derecha. Ahora, la historia no es tan lejana. Vamos a tener un escenario, probablemente primera vuelta, de segunda vuelta, Matei versus Toá. Y los dos apellidos tenían historia de esa época. Claro. De esa época. O sea, no hemos avanzado mucho en este tema. Un miembro de la Junta y un exministro de Allende. Claro, entonces a la larga... Asesinado. Claro, o sea, muere a consecuencia de la tormenta. Dentro del escenario vamos a volver a la discusión. Este va a ser un tema que vamos a tener... Y además agrega el elemento que por lo menos en primaria ya tenemos a la Janet Jara, que ya metemos el tema de Cuba. Sí, por supuesto. Pero es un bichito que nos pasa siempre a nivel... Guerra fría, siempre. Sí, no, pero nos pasa siempre en temas electorales. ¿Cuál es tu posición sobre Venezuela, la dictadura, que Cuba, que China, que Rusia? Entonces, finalmente, también nos demuestra la facilidad de desviarnos de la agenda, porque más allá de lo complejo de la situación histórica que estamos enmarcados, lo relevante hoy día para los desafíos de Chile es re poco con respecto a aquí. Incluso con respecto a los desafíos de cómo nos organizamos posterior a, porque durante la dictadura se creó un modelo económico que nos acompañó mucho tiempo después y que a la Concertación le encantó, pero hoy día ese modelo económico está en duda, pero tampoco estamos proponiendo una nueva propuesta. Entonces podríamos estar teniendo otro tipo de conversación, pero le llamo a la caricatura misma con respecto a ese fenómeno. Es que también ahí hay otro fenómeno que es bien interesante. Nosotros, tenemos una candidata que es Evelyn Matei por parte de Chile Vamos, que es candidata hace rato. Claro. O si uno remonta desde el año 92 más o menos, pero específicamente para este ciclo electoral con más fuerza desde la muerte del expresidente Sebastián Piñera. Y a pesar de que ella tiene una idea de ser presidenta, lidera las encuestas, todavía no vemos propuestas programáticas. No hay programa. Y porque no hay generalísimo, creo que se acaba de nombrar a un coordinador territorial, pero no hay generalísimo, no hay equipo de campaña, no tiene voceros Evelyn Matei, y eso es algo que le está generando problemas, porque los errores que señaló Francisco son errores comunicacionales. Claro. Y que finalmente, si Evelyn es una candidata desgastada, pero que sigue punteando, y si Evelyn Matei no soluciona esos problemas ahora, puede que su posibilidad de pasar incluso a segunda vuelta está en riesgo. Eso como los tenistas dicen, el error no forzado.
¿Has escuchado en el lenguaje del tenis? Del tenis, claro. Del tenis que está asociado al desgaste. Ahora, hay un desgaste, y claro, fue inevitable acordarme de Joaquín Lavín y de otros candidatos que son candidatos eternos, pero que finalmente terminan muy desgastados. No llegan a la presidencial porque en el fondo van cometiendo estos errores no forzados y de repente llega una estrella fugaz que viene de afuera y les quita la posibilidad de ser presidente. Sí. Entonces hay un momento para acercarse, quizá, por eso digo, el pecado de origen de Matei fue cómo se genera, cómo se instala como candidata en la mesa. Sí, yo quiero cerrar el tema dictadura recordando algo que ocurrió a nosotros en 2023 cuando se cumplieron 50 años del golpe. Hicimos un programa especial acá que se llamaba Memorias. Y yo recuerdo que lo hicimos desde verdad, desde el corazón, en el entendido que teníamos un compromiso como medio de comunicación de poder también hacer un punto respecto de lo que fue la dictadura y rescatamos testimonios de personas torturadas, exiliados, o sea, historias relacionadas con ese proceso tan doloroso. Y recuerdo con mucho dolor los comentarios que nos hicieron llegar en redes sociales sobre para qué hacen esto, porque de nuevo... y también negacionista, o sea, eso no fue como ustedes lo están contando, eso no fue de esa manera, estábamos en una guerra civil. Y me parece que algo hicimos mal también como país. En su momento, a lo mejor el proceso de transición quiso ser encabezado por Patricio Aylwin Lucas de una manera lo menos violenta posible, que no nos hicimos cargo de eso en su momento, de poner el nombre a las cosas. Y yo digo, ¿qué pasó? Que se nos olvidaron las más de 30.000 víctimas de la dictadura, en este momento creo que falta todavía conocer el destino, ¿dónde están? 1.092 detenidos desaparecidos, ¿dónde están? Personas que fueron torturadas, mujeres que fueron violadas, niños que fueron dados en adopción de manera ilegal, que todavía están buscando sus madres, sus padres, y ellos también están buscando en el mundo, ¿cierto? Hacia Chile, ¿dónde están esos padres? Entonces, ¿de qué guerra civil estamos hablando? Siento que ahí faltó, y con esto cierro este punto, hacer en su momento, en plena transición también, un proceso de ponerle nombre a las cosas. Yo siempre me llama la atención cuando se hace la comparación, pero es que es lo que tenemos más cerca. Es impensado como justificar el Holocausto, por ejemplo. Sí. En Alemania el negacionismo tiene, ¿cierto?, penas. ¿Y qué nos pasó acá? Creo que ahí van a pasar a lo mejor 50 años más y vamos a seguir teniendo esta discusión, porque creo que en su momento no se hizo ponerse colorado una vez. Esto es dictadura, hubo violaciones de los derechos humanos y luego de eso seguir avanzando como país. Cierro. Sí, no, está muy bien el rigor, pero claro, el tema faltó cerrarlo, por decir, como sociedad chilena sigue abierto y va a estar abierto por mucho tiempo, generación tras generación, porque es como nosotros somos capaces de manejar los conflictos. Lo hacemos medida por la vía de fuerza, lo hacemos por la vía de la democracia. Yo creo que ese es el error de fondo que uno puede entender la derecha, el miedo que uno tiene esta sociedad. ¿Cómo va a resolver el conflicto frente a un eventual problema de gobernanza dentro de un país? ¿O va a aplicar la fuerza o va a recurrir a la democracia? ¿Cómo resolvemos nuestro conflicto? Por eso que es un antecedente importantísimo. Sí, y además tiene que ver con el tipo de transición que tuvimos. Claro. O sea, nuestra transición es una transición institucional, con una hoja de ruta súper bien estructurada, con mínimas ajustes, principalmente lo que fue el tema de la reforma, del plebiscito por las reformas constitucionales en 1989, pero la hoja de ruta se trazó claramente y se cumplió a pie de letra, y la oposición del momento aceptó esa hoja de ruta, sí, a través del Movimiento Democrático Popular, a través de decir, ok, vamos a aceptar el plebiscito y esperemos que el plebiscito sea el resultado que nosotros esperamos, pero que recordemos que estuvo a punto de no ser así. Independiente de lo que haya pasado, en general nos encontramos con que fue una hoja de ruta marcada, a diferencia de otros países, por ejemplo, que, por ejemplo, en Argentina, sí, que no fue de la misma forma la transición, fue una transición tampoco tan violenta y rupturista, la Junta cae, sí, por el problema con la guerra, claro, contra el Reino Unido. Claro. Entonces, ahí se genera presión social, la Junta cae. Pero, de todas formas, Argentina, hay una película muy buena que se llama 1985, que la pueden ver. Creo que está en Amazon Prime. Nominada al Oscar, ¿no? Sí, creo que sí. De los juicios. Sí, que tiene que ver con los juicios. Hacia los militares que estuvieron a cargo de las violaciones sistemáticas de los derechos humanos en Argentina. Y lo mismo pasa cuando miramos a Alemania, también distinto tipo de transición, pero no así cuando miramos a España, por ejemplo, claro, que también tiene una transición institucional. Nosotros como chilenos en ese sentido nos parecemos mucho a España y
tenemos los más Pero pegados. ahí el dictador Así murió. Claro, dictador muere, pero Dictador ahí muere. también hay una hoja de ruta trazada Sí. y todavía, si tú hablas con algunos españoles, con una esperanza de la época. Cautelada por la corona. Cautelada Pero por la claro, corona. por eso, hay un rey. Hay un rey. Sí. Y el rey fue el regulador de conflictos. Por su No olvidemos que Pinochet fue senador de la República. ¿Te acuerdas que el modelo era la democracia tutelada? ¿Sí? Pero es que también nuestro proceso de democracia es muy particular de regreso a la democracia. O sea, es cierto que hay matices y todo, pero que Pinochet quedó como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, el primer gobierno iba a durar 4 años, es cierto que se hizo la comisión Rettig, que trató de poner esos nombres, sin embargo también el interés de Chile en ese momento era la economía. Era crecer, y porque venía en un auge económico que es lo que hoy día se habla de ese milagro, la chilena que obviamente ayudó un montón en el aumento del PIB, aumento de la reducción de la pobreza. Entonces, ahí es donde yo digo, a la Concertación le gustó mucho ese modelo. Lo que pasa es que ese modelo, esos 6 primeros años de gobierno de Patricio Aylwin y la primera parte del gobierno de Frei fueron tasas de crecimiento del 5%. Fue una locura. Sostenido. Y la tasa de pobreza bajó significativamente. Pero fue porque Chile se abre al mundo. Por supuesto. Y abrazó el modelo Finalmente abraza el No modelo. lo abrazó, lo potenció. Y aunque le duela a los socialistas, y a los del PPD, les encantó. Pero demostró capacidad de una democracia que fue capaz de pasar de una dictadura a una democracia tutelada, estamos de acuerdo en el concepto, y eso hizo que el riesgo país bajara y llegara mucha inversión, especialmente en la minería del norte. Claro. Exacto. Entonces Chile sale fortalecido, por ejemplo, cuando fue el tema del primer plebiscito. El riesgo se mantuvo a nivel de país. Incluso fue un país confiable, porque mira, buscar una salida democrática al proceso. ¿Se entiende, no? Sí. Pero- Entonces, claro, esa democracia tutelada permitió tener un riesgo muy Y ojo, y no hay que olvidar que a Pinochet no le fue mal en ese plebiscito. No. Y por eso, o sea, No. ese grupo de personas continuaron quizás pensando similar. Sí. Ese grupo de personas también hablaron a sus hijos, hijas sobre ese periodo, y por lo mismo, o sea, hoy día hay gente que va a considerar que el periodo de dictadura fue un muy buen periodo para Chile. Que hay fotografías de Matei Claro, con Pinochet. entonces Ese debe ser bueno. y ese sobre todo hoy día con voto obligatorio, ese votante es un votante que está en juego. Sí. Y por lo tanto es cautivador. O sea, ¿para qué decir la nueva derecha va a ir por ese votante? Pero ahí es donde yo encuentro lo que dijiste tú es muy bueno, Francisco. Evelyn Matei no definió programa porque no le conviene. No le conviene porque tiene alguien en la derecha que no sabe lo que va a decir. Porque ella va a quedar siempre como la progresista y por otro lado tiene un punto muy marcado de un progresismo que también está tratando de bajar las expectativas después de un gobierno. Entonces, ¿qué le queda? Hacer de centro, pero jugar a qué? A la reforma de pensiones, pero que comprometerse. Entonces, ¿cuál es la gran idea, fuerza que puede lanzar Matei en una época donde la gente, o hay un grupo importante de ella, parece querer un Estado más leviatán? Sí. Ya, pero a ver, las cosas como son. ¿Quién votaría por Evelyn Matei hoy? La derecha ya tiene candidatos. Son los concertacionistas, finalmente. ¿Sí o no? ¿Sí o no? O sea, esta gente, me refiero, el concertacionista más apegado a la democracia cristiana probablemente estaba captando esos votos. Y yo creo que con declaraciones como la de la semana pasada, yo no sé si va a quedar muy contenta la DC más derechista. Recuerda que la Concertación en un marco bien amplio de partido. Yo creo que hay un corazón dividido, probablemente la Concertación más de centro, más DC, y de la DC más amarilla. ¿Vale? En la nomenclatura de la democracia cristiana votaría por una Matei. Sí, pero Yo creo que el otro hay una masa hoy día, una suerte de nube donde no podemos ver cómo se va a comportar ese creo votante. que ahí hay un punto súper importante. Tenemos ¿te acuerdas los datos de las encuestas? 30% aproximadamente de indeciso, dependiendo de la encuesta. Sí, Pero sí. un poquito más, un poquito menos, dependiendo de la encuesta, 30% indeciso. Y ahí es cómo va Evelyn Matei y no solamente ella, sino que la mayoría de los candidatos está buscando ese indeciso. El nicho que tiene José Antonio Kast y Johannes Kaiser ya sabe lo que le tiene que decir. O sea, frente a las declaraciones de Evelyn Matei en torno al golpe de Estado y lo que fue, o sea... No le creo. No, o sea, dijo José Antonio Kast eso. Y que dijo, ustedes saben cuál es nuestra postura. No volvió a decirla, pero dijo, ustedes tienen súper claro porque nuestra postura siempre ha sido igual. ¿Ya? Y obviamente que ese no es el votante, ese tema no le interesa tanto. No le interesa nada. A Kast ni a Kaiser, porque todos tenemos claro qué es lo que piensan. Y el tema es que vuelven a poner temas de seguridad, temas de migración, Pero- temas de crecimiento económico. Pero sí hay un porcentaje de la UDI que sí le interesa.
que de la UDI, Creo que habla todo, que está en el pronunciamiento. claro, ahora, ahí, por lo mismo va a ver en qué contexto, porque obviamente la pregunta que hacía Priscila está bien, pero también hay que entender en qué contexto hay gente que votaría por Evelyn Matei. En una primera vuelta, Mucho más profundo. claro, en una primera vuelta es más compleja esa elección. Sí. En una segunda vuelta es mucho más sencilla, porque en una segunda vuelta, dependiendo con quién tenga al frente o quién tenga al lado, Hay cast. la mayoría va a votar desde la UDI para la izquierda, todo el mundo por la Claro, por la por la Matei. Matei. Claro, y obviamente hay parte de la UDI que efectivamente yo creo que está con el corazón dividido, porque mira a José Antonio Caz o mira Ex militante. claro, y les hierve un poquito con respecto a lo que hace esta nueva derecha. Pero obviamente en una elección a lo mejor Evelyn Matei, Toa, los ex concertacionistas podrían pensar en una Toa, y ahí tendría que apelar a la nueva derecha para poder tener eso. Entonces, es cierto que una de las cosas que uno siempre trata es llegar al centro, al votante, pero finalmente por tener un margen más amplio de gente que puede venir a votar por ti. Sin embargo, hoy día todavía estamos con la calculadora en mano porque no sabemos también con qué bolsa de gato nos vamos a encontrar en la papeleta, sobre todo porque la derecha está haciendo las cosas muy mal. Claro. La derecha está haciendo adentro de ella, porque una buena derecha, ¿qué hubiera hecho? Hubiera llegado a un acuerdo con Johannes Kaiser, con Kast, y hubieran hecho una buena primaria. Y hubieran llegado unificados porque este era el momento de... No lo sabemos. Pero de aquí a... No, ya no le hice. Ya hay mucho ojo por puente. Claro, entonces... Claro. No, lo próximo. Sí. Claro. Sí. Ya no finca para allá. Quiero que abordemos pronto el segundo tema, pero para cerrar política dura y coyuntura, las primarias en iba a decir nueva mayoría, Sí. presa de mis palabras, ¿Sí estamos en eso? del oficialismo, bueno, se está ordenando en cierta medida. Hemos tenido nuevas señales, nuevas bendiciones. Ricardo Lagos bendijo a Carolina Toá, Vlado Milicevic baja su candidatura, apoya a Toá. Andrés Velasco y otros 30 economistas también firmaron una carta. Se empiezan a perfilar algunos apoyos, pero todavía tenemos súper abierta esa primaria. Sí, yo creo que ahí lo interesante es que tenemos, bueno, ahora hay un espacio donde hay diferentes visiones, no es una primaria de cartón. No. Claro, diferente, porque la crítica salió a la derecha, pues disculpa volver a la derecha, ¿no? Entonces, sí, pero decía, la pelota está ahí, ¿eh? Sí, justamente que era una primaria de cartón. Yo quería ocupar ese espacio para difundir mi mensaje y tener un prensa, por así decirlo, también movimiento. Pero en esta no, es una primaria que tiene tres visiones. Una visión, si tú quieres, más asociada al centro, que es la Toa, una visión mucho más del oficialismo, que es Pinter, y una visión mucho más vinculada a la izquierda, que es el Partido Comunista. Entonces tenemos tres visiones dentro de lo que podríamos llamar la gran arco del oficialismo. Entonces lo hace ser mucho más interesante, porque vamos a tener discusiones más de corte problemática, probablemente. Sí. Mucho más como tiene que ser una primaria. No, y además también, bueno, el apoyo de Ricardo Lagos, volviendo de quienes votarían, yo no sé si es simbólico, es importante. No sé si mueve mucha gente Lagos hoy día a votar, pero sí Lagos lo hace en un día específico. Claro. Fue el día que el Partido Socialista cumplía 92 años. Mucho. O sea, Ricardo Lagos, no podemos pensar que dijo, sí, esa me la saco ahora y la mando. No. Probablemente fue pauteado, fue súper claro. Y con cizaña. Cizaña. Porque el Partido Socialista lo traicionó cuando eligió a Guillet por sobre él. Exacto. Entonces, ahí hay un acto que no es, que es un acto simbólico importante, realmente. Y yo creo que, si bien han tratado dentro del oficialismo y los candidatos del oficialismo tratar de tener guante blanco y han habido muy pocas, ahora después de que mamá Bachelet los llamó al orden, han tratado de tener muy pocos roces, aún hay diferencias. Y ahí específicamente hay que ver qué es lo que pasó con Paulina Bodanovich, que su campaña no despega, que hay una percepción además de qué es lo que está haciendo ahí, porque uno puede entender las aspiraciones legítimas del Frente Amplio de tener un candidato claramente de continuidad, ¿ya? Es el mismo, del mismo partido del presidente. Lo mismo pasa con una candidata comunista que tiene un porcentaje de conocimiento bastante alto y, lógicamente, el PPD u otros sectores. Pero uno se pregunta, bueno, ¿y el Partido Socialista por qué? Con una candidata que parece muy forzada, a diferencia de los otros candidatos. Claro. Y ahí hay algo que el oficialismo va a tener que resolver, no solamente de aquí a la próxima semana, sino que durante los 2 meses de campaña. Claro. Porque como yo me voy a una discusión solo programática, a una discusión donde no nos empecemos a cuchillar entre nosotros. Y donde hay que definir listas. Exacto. Claro. Pero, Claro. bueno, primero,
lo hablábamos la semana pasada con respecto a si Bodanovich tenía que ir o no. Yo creo que eso le falta un poquito más a la derecha. Le faltó porque los partidos fueron muy rápidos. ¿Arrojó, dices tú? A tirarle a Matei, o sea, a proclamar a Matei, la UDI, Evópolis, y después cuando tenían que armar una primaria, no había nadie. El Partido Socialista va a ir a dar jugo a la primaria, por supuesto que va a ir a dar jugo a la primaria. Pero va a estar ahí. Va a estar ahí, va a poner su idea. Y eso, claro. ¿Y dónde va a estar hoy día Evópolis ahí? Claro. Por mucho que sea, y precisamente un partido como Evópolis debería estar en una primaria para poner sus ideas en el sector, lo que hizo muy bien alguna vez Ignacio Briones, en una primaria. ¿Dónde está también? ¿O dónde está RN en esta situación? ¿O la UDI? ¿Dónde esa discusión programática hoy día la derecha la necesita? Porque finalmente la discusión en la derecha, bueno, es la extrema derecha y la derecha tradicional, pero no sabemos bien qué es la derecha tradicional. ¿Es esta derecha moderada piñerista o tiene otros matices? Mientras que ahora la izquierda tiene toda una posibilidad de discutir una discusión que igual es más antigua que el hilo negro, que los autoflagelantes con los autocomplacientes, porque van a tener que hablar desde la perspectiva programática en pos de que tuvieron el control 4 años. Es que siempre ha sido la derecha y las izquierdas. Exacto. Y además, ojo, también estaba recordando, alguien me lo comentó hace unos días atrás, Michelle Bachelet, para su segunda postulación a la presidencia, que era carrera ganada, se presentó primaria. Sí. Y también nos haber dicho, era una primaria de cartón. Y fue una primaria de cartón, sí. O sea, Velasco, estaba Gómez y Orrego que ¿Era Gómez o era Mero? No, era Gómez. Era Gómez. ¿Ya? Entonces, fue una primaria que no fue competitiva. Nada, ganó como el 70% lo Claro, sí, pero te abrió. Finalmente te abrió, porque además te legitimó mucho más a Michelle Bachelet. Y eso era una oportunidad que Evelyn Matei desperdició. Y además, al otro lado, en ese mismo momento, la primaria fue Longueira-Alamán. Claro. Que Longueira gana, pero después se baja. Y ahí sube Matei. Entonces, efectivamente, la derecha tiene un problema con la primaria. Sí. Lo vimos acá en Concepción. Entonces, cierra Lucas para ir al otro tema. Ahora que tú lanzaste el tema de Bodanovich, el besamano de Bodanovich es distinto al que tuvimos recién con Vladimir Milosevic. O sea, la foto con Milosevic apoyando el apoyo tiene un costo distinto al que puede tener hoy día el Partido Socialista apoyando directamente a Toa. Claro. ¿Entiendes, no? Que ese partido ahora tiene que llegar. Y eso significa finalmente que vamos a tener cargos, vamos a tener transacciones, vamos a tener instalación, porque el Partido Socialista funciona de manera pero y con esto cierro, es muy decidor que hoy día el oficialismo, el progresismo, se puso la chapa concertacionista, te armó una primaria cuando nadie le tenía fe, te sacó una candidata, y te sacó 2 candidatas competitivas cuando nadie le tenía fe, se llamó al orden y hoy día parecen ser una coalición seria. Cosa que no dieron capaces de ser durante y no me extrañaría que la franja comience con la figura del vamos a decir que no. 68. Lo cual sería ya volver a todos los hitios iniciáticos, a toda la se vuelve a la concertación. Siempre se vuelve a la concertación. Todos los caminos nos llevan a la concertación. Quiero hablar del otro tema que, por supuesto, está marcando la agenda a nivel mundial. Ha muerto el Papa Francisco I, en un momento muy complejo, más allá de lo simbólico de haber fallecido un día después de Semana Santa, es simbólico por los tiempos que vivimos a nivel mundial. Estamos en plena crisis, en plena guerra comercial, que es una figura para muchos incluso controversial. Voy a hablar del no catolicismo, sino más bien del análisis político transparente, que no soy católica, y me van a disculpar si digo a lo mejor algo que nos apega, ¿cierto?, a los conceptos religiosos, pero pasa que viene también un proceso súper delicado de quién va a ser quien encabece la Iglesia católica. Les gusta o no, somos un país laico, pero estamos con 3 días de duelo. Así es la importancia de lo que representa la Iglesia católica en el mundo. Sí, yo creo que la figura del Papa es una figura que trasciende, claramente, independiente si uno tiene un credo o no tiene un credo. Yo creo que finalmente una figura que cumplió un rol. El Papa Francisco, de una u otra forma, tuvo que enfrentar los problemas de abuso, ¿vale? Tocó llevar adelante una agenda que implicó remover muchos cardenales. Tuvo cercanía, si uno mira los documentales, tuvo cercanía también con las víctimas. Entonces fue un papa que surge en un contexto donde la iglesia era muy cuestionada. No estoy diciendo que no siga siendo cuestionada, sino estoy diciendo que le tocó justamente enfrentar un momento donde el cuestionamiento era muy grande. Ahora, claro, hoy día la iglesia se debate, nuevamente volvemos a lo mismo que pasa con los partidos, lo mismo que pasa, porque estamos hablando de política. Estamos hablando de política, ¿cierto? También es política. Sí, es política. A una iglesia que va a mantener la senda de reforma versus una iglesia que es más conservadora,
que es la que tenía Juan Pablo II. Y Ratzinger. Y Ratzinger también. Entonces, yo creo que lo que vamos a vivir en estos 20 días, porque esos son 9 días de duelo más cónclave, ¿cierto? Es una discusión política muy interesante de cuál es la iglesia, si es una iglesia que mantiene la senda del progresismo o una iglesia que vuelve a sus valores conservadores. Sí, y además también, bueno, el como liderazgo espiritual marcó algunas cosas. O sea, yo creo que les recomiendo una columna de opinión que publicó hoy día Radio Bio Bio, que es de Francisco Bañados. Pancho Bañados, que también nos escucha. Así vamos a saludos. Bueno, saludos a Pancho. Subiendo el rate. Sí, muy bien. Y Pancho Francisco Bañados hace una, que además amigo mío, así que es como que el Pancho me sale natural. Francisco señala algo que es súper importante. Él era un papa que dijo, yo no soy infalible. Ya, me puedo equivocar. Y esto a raíz de lo que ha sido tan comentado de lo que fue la visita del Papa a Chile el año 2018. Controversial. Controversial. O sea, el Papa dijo en ese momento que no tenían, también a raíz de una pregunta que le hizo una periodista de Radio Bio Bio, que le pregunta sobre el rol de Monseñor Juan Barros, y él dice, no hay ninguna prueba en contra de Monseñor Barros. Cuando me vengan pruebas, aquí hablamos. Y lo defendió y después se tuvo que desdecir. Claro. Entonces, lo interesante es que a partir de eso se redacta el famoso informe Chicluna, que tiene 2.300 páginas, que no se conoce en su totalidad y que cambia la visión del Papa no solamente en relación a los abusos sexuales y de poder en la Iglesia Católica chilena, le pidió la renuncia a toda la conferencia episcopal. O sea, Así es. por así decirlo, los sacó a todos y de ahí cambia su postura en torno a nivel mundial. Entonces, claro, cuando uno mira este Papa, que lógicamente hay algunas cosas que le habría gustado a uno, yo soy católica, me habría gustado que se hablara mucho más de la inclusión de la mujer dentro de la iglesia. Pero algo abordó al menos. Sí, el tema de lo que son las esferas de poder, algo se hizo, pero probablemente muchos dicen, oye, todavía estamos años luz de otras iglesias protestantes, por ejemplo. Pero aún así, ya pensando en la elección del próximo Papa, a mi juicio, y creo que lo comentamos también así off the records, yo creo que va a ser mucho más política que todas las otras elecciones. Exactamente. ¿Ya? Porque se vienen tiempos distintos y eso lógicamente no va a dejar indiferente al cónclave. Bueno, la verdad es que uno puede agregar, y creo que lo más rescatable de la figura, creo que va mucho más a Mario Bergoglio. O sea, en una época donde la institucionalidad está tan frágil a todo nivel, y una institución que viene tan a capa caída como es la Iglesia Católica, yo creo que Mario Bergoglio fue un papa... Sí. Bueno, Jorge Mario, claro. Sí, es una persona que fue capaz de recordar la importancia de las personas por sobre la institucionalidad. Obviamente no fue un periodo fácil el que le tocó, pero siempre habló desde la compasión, siempre habló desde poner en foco a la persona. O sea, comentaban que cuando se despertaba de los comas, la primera cosa que hacía, llamaba a la Franja de Gaza. Y preguntaba cómo iba la situación. Se difundió un video, de hecho. Claro. Sí. O sea, él, contra la orden de los doctores, fue a hacer su rol lo más que pudo de Semana Santa y terminó pasándole lo que le pasó. Entonces es una persona muy comprometida no solo con el credo, sino con las personas. Y eso es sumamente respetable. Creo que le deja la vara muy alta al papa que venga después. Porque obviamente pasamos de un papa muy político como fue Juan Pablo II, que era parte de las discusiones internacionales. O sea, nosotros no estuvimos en guerra con Argentina gracias a Juan Pablo II. Pasamos después a un papa dogmático, como fue Ratzinger. O sea, un papa que quería volver a los valores tradicionales de la iglesia, y ahora tuvimos un papa más reformista. Además, el hecho de no ser un papa europeo, romper con toda la tradición de los papas. Sello sudamericano, sí, totalmente. O sea, era un papa franciscano, humilde. Futbolero también. Entonces, que te daba esa apreciación de muy cercano. Y creo que más allá de que estos años la iglesia bajó mucho los bonos, no tiene necesariamente que ver mucho con el papa. A diferencia quizás de otros momentos. Sino tenía que ver con cómo la iglesia se comportaba en distintos lugares, el auge de la iglesia evangélica y una larga lista de otros factores. Por lo tanto, la Iglesia Católica tiene que dar una señal hoy día de los tiempos, sobre todo en un momento donde siempre está esta discusión de para quién gobierna la Iglesia.
Porque mucha gente critica a la iglesia, pero la gente que critica a la iglesia son precisamente personas fuera de la iglesia. Entonces, ¿por qué la iglesia se tiene que hacer cargo de las críticas de las personas que no son creyentes ni fieles de ellos, sino responder a las personas que precisamente siguen sus creencias, son militantes de la fe, como corresponde? Entonces, es toda una discusión bien interesante donde el dogma y la política va a entrar. Pero en este momento no queda nada más que también saludar la figura del Papa, que creo que fue fue un Papa bastante carismático y creo que le hizo muy bien a la Iglesia Católica, independiente de que, como dice Leslie muy bien, obviamente se cometieron errores y le tocó poner cara muchas veces. Sí, no, y además hay situaciones que yo creo que cambió, Lucas lo señalaba recién también, algunas señales súper importantes, o sea, no solamente con esta de que me puedo equivocar, hablaba de, bueno, la iglesia está llena de pecadores, a raíz del comentario de que alguien le pregunta, un periodista le pregunta, bueno, ¿cierto que se comió un choripán un día Viernes Santo? Le dijo, obvio, y no sus pecados. Dice, ¿dónde está la iglesia de los santos? Él dice, Claro. O sea, la iglesia somos pues, todos pecadores, partiendo por mí. También los otros comentarios asociados a el tema de la homosexualidad. Es una frase que da la vuelta al mundo cuando él señala sobre el tema de la homosexualidad y le dicen, bueno, pero Santo Padre no es un pecado, dice, pero no es un crimen. Pero yo agregaría, No es un delito. no es un delito, agregaría el tema del medio ambiente. También, Laudato Si. Exacto, sí. Y agregaría un momento en donde él también, y apareció en los videos que están circulando, lo del tema del muro, ¿te acuerdas de Trump? Que también Sí. tuvo. Pero, que no, la figura, la definición que toma la iglesia y específicamente el Papa, también permea en la política de los estados, ¿cierto? Entonces, es un actor relevante. Ahora, aquí también es muy interesante, vamos a tener 135 cardenales, dice la tradición de que los que entran papables salen cardenales, por lo tanto va a haber toda una locubración que ya se está dando hoy día sobre, mira, por dónde pueden ir los tiros después por el Papa. Recuerda que estos 2/3 de los cardenales tienen que tener Papa. Que de esos Y eso es cardenales harto, fueron 90. nombrados por Francisco I. Sí. O sea, un porcentaje significativo de los cardenales que van a votar fueron nombrados por... Incluido Fernando Chomalí. Chomalí, y que no se conocen entre ellos, si es la prensa hoy día, por lo tanto vamos a tener un espacio político Súper interesante. Yo quiero hacer un paréntesis hablando de política, lo que implica que este Papa haya sido argentino, con todo lo que ya decíamos de su particularidad, y él nunca visitó este país. De hecho, sabemos que Milei fue súper durísimo con el estilo. O sea, de hecho ahí hubo como por temas incluso políticos, escuchaba por ahí algunos analistas que dicen que nunca visitó Argentina, por lo convulsionada que está la política en Argentina, y él estuvo 8 veces en América Latina, estuvo en los países limítrofes, o sea, estuvo en Chile, estuvo en Perú, y nunca visitó Argentina. Bueno, y ahora vemos como nuevamente al gobernante de sus rasgos vestiduras van a ir a los funerales, y uno dice, bueno, ¿qué señal está dando nuevamente? La consecuencia, ¿dónde está? No sé, el tema de la visita argentina, yo creo que, o sea, esto es solamente pensando desde el análisis, desde la especulación, porque Francisco nunca señaló cuál fue su motivo específico, pero probablemente es para que no se utilizara políticamente su visita. Y eso es algo que marca muchísimo, porque él fue muy crítico, no solamente con Cristina. Grande Kirchner, Kirchner fue crítica, y también cuando él era cardenal en Argentina, Buenos Aires. Entiendo que él era peronista, ¿no? Sí, Era muy cercano al por lo peronismo. menos sí. Por lo que se sabe es que habría sido muy cercano. Fue crítico también de las situaciones que se dieron en los gobiernos argentinos. Y lógicamente eso yo creo que él no buscaba que se politizara. Ahora, habría sido un gesto interesante. O sea, yo entiendo cuando Juan Pablo II viaja a Polonia, porque también él se identificaba muchísimo por esta lucha por el retorno a la democracia, y también tuvo gestos significativos con Solidaridad, con el movimiento Solidaridad específicamente, que además con una población altamente católica, y probablemente, pero igual se utilizó Pero Juan Pablo II era más militante políticamente que Francisco I. Pero Francisco yo creo que no quería eso. Hablaba, tú lo señalabas, el tema del muro, hablaba también sobre el tema ecológico, y finalmente se estaba preocupando de otros temas, y quizás no quería, desde la especulación, que sus visitas a América Latina se transformaran en el Papa argentino que visita Argentina. Concuerdo con Leli en eso, porque todos los presidentes de cierta manera quieren la foto con el Papa, ¿cierto? O sea, tenemos muchas de Michelle Bachelet. Y finalmente genera un desequilibrio político. Finalmente que un gobernante aparezca con el Santo Padre recibiéndolo, ¿quién te da un punto? Entonces J.D. Vance el día domingo lo único que quería, claro, la fotografía y la muestra de los huevitos, esto de Navidad y todo eso, de Pascua. Entonces claro, yo creo que un actor que
que sin ser netamente político termina haciendo política en el territorio donde llega. Ahora, Sí. Cierra, Lucas. solamente una frase es: nadie es profeta en su propia tierra. Claro. Y esto es verdad. O sea, obviamente yo creo que hizo muy bien al no ir, en el sentido de que no quería que su imagen repercutiera, porque una cosa era cuando él era cardenal, cuando él era ser humano. Claro. Y no pasó a ser esta figura más grande de la vida, que es ser el Papa, donde cambia, claro, claro, donde está ungido. Entonces, obviamente, es otro su rol, y él, creo que era muy difícil para él ir a Argentina y que no dijera lo que quería decir o no juntarse con quien Sí, quería juntar, claro. y por un poco respeto al cargo, a lo que acompaña y ser el líder de la iglesia, prefiero evitarlo. Ahora, obviamente, ahora que está muerto, están todos... Ahora, digamos que Qué grande. para la identidad argentina marcó un referente. Sí, por supuesto. Fue un papa, todo. Todo complotó. El saludo que hace la Asociación de Fútbol Argentino, Claro, preciosa. que es preciosa, Preciosa, aparte del claro. del fallecimiento del Papa. Es Para el electos. mejor homenaje. Como Paletos argentinos. Bueno, ¿qué está en juego? El futuro de la Iglesia Católica. Sí, que está en juego en nuestro país. Bueno, muchas cosas. Queremos agradecerle su sintonía. Gracias, Francisco. Muchas gracias. Gracias, Lucas. Gracias, Leslie. Y a usted por su sintonía, por sus comentarios. Esto es Lo que está en juego. Podcast de análisis político, de opinión. Obviamente las opiniones vertidas. Nos hacemos cargo acá nosotros. Y agradecerles también por compartir nuestro contenido. Estamos en YouTube, estamos en Spotify y por supuesto a través de canal9.cl. Nos vemos hasta pronto. Canal 9 Bio Bio Televisión presentó Lo que está en juego podcast.